Amigas y amigos, es un placer verlos de nuevo. Bienvenidos a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Gavino Sánchez. Profesor Gavino, ¿cómo Hola. le va? Bien, bien. Déjame, me quito el cubrebocas. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? De hecho, estoy muy emocionado porque hoy juntos tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos, amigos? Profesor, ¿estamos listos? Listísimos. Entonces, comenzamos. Hoy vamos a ver una clase muy interesante. Vamos a desarrollar nuestra imaginación. Vamos a ver cómo vivían aquellos pobladores que llegaron ya a nuestro territorio, aquellos primeros pobladores que llegan a nuestro territorio. Y tenían una forma de vida que es difícil entender actualmente. Es como que tenemos que poner en práctica mucho nuestra imaginación. ¿Estamos listos? Por eso hoy daremos respuesta a algunas preguntas para que vayamos conociendo cuál era su forma de vida. Yo creo que en casa les va a interesar mucho esta clase porque va a ser muy interesante. ¿Te parece bien? Estamos listos, Muy maestro. bien. Una de las preguntas que nos han hecho es ¿cómo podemos saber cómo vivían si esto ocurrió hace miles de años? ¿Cómo podemos hoy saber cómo vivían estos pobladores, estos primeros pobladores de nuestro territorio? Me agarró en curva, esa es una pregunta muy interesante. Hoy conoceremos cómo vivían aquellos pobladores de este territorio cuando llegan a lo que hoy conocemos como Mesoamérica, que fue un tema que vimos en la clase pasada. Perdón, maestro, me entra la Dime. duda. ¿Cómo es que nosotros podemos saber cómo vivían ellos? Si ya tiene muchísimo tiempo. Fíjate que la pregunta me parece bastante interesante. Hay muchas evidencias, pero una de ellas, y que es muy importante, y que es justamente la portada del bloque 1 que tenemos en su libro de historia, es la pintura rupestre. Si observamos esta pintura rupestre y la analizamos, como lo han analizado los investigadores, podemos deducir algunas cosas que tienen que ver con respecto a su forma de vida. Podemos observar que vivían en grupos. Eran un grupo de habitantes, de pobladores de este territorio, y podemos también observar que se dedicaban a la caza También se organizaban de alguna manera. para poder llevar a cabo esta actividad. Recuerda, como lo hemos dicho en clases anteriores, que eran depredadores, se dedicaban a la caza, eran recolectores, eran nómadas. Entonces, para ellos, el tema de la cacería era para ellos una actividad muy importante, primero porque de ahí podían Comían. proveerse de sus alimentos, Sí. pero además, esta actividad era muy riesgosa, porque también los animales se tenían que defender, eran animales muy grandes, y entonces tenían que hacer una especie como de ritual, como llamemos de una especie de ceremonia para poder ellos salir, iniciar una actividad como es la cacería. Entonces, si vemos con atención, incluso podemos observar que traen como una especie de disfraz, se ponían gorros, tal vez se pintaban la cara. Podemos observar en otras manifestaciones rupestres, como esta otra que les estoy mostrando, que ya utilizaban herramientas para cazar. ¿Observas? Aquí podemos ver que usaban la flecha, el arco, lanzas, y para ellos volvemos al tema de la cacería. Si observas, tienen en esta expresión, en esta pintura rupestre, se ve que sus cabezas traen algunos aditamentos, simulando algunos animales de aquella región. Sí. También podemos ver en otra expresión, como esta otra pintura rupestre, cómo ya dominaban el fuego. Y ahí lo podemos observar. Toda esta información que pudimos ver o que podemos ver en estas pinturas rupestres permite a los investigadores
establecer cómo vivían. Es algo tan interesante que sí tenemos que echar a volar toda nuestra imaginación para poderlo entender. Y para ello yo creo que sería muy interesante darle respuesta a algunas preguntas que seguramente al plantearlas y a responderlas, seguramente le van a permitir a nuestros alumnos y alumnas en casa tener una visión más clara de cómo vivían aquellos pobladores. ¿Qué les parece si vemos las preguntas? La primera pregunta: ¿cómo te imaginas que era caminar, trasladarse, convivir en grupos de seres humanos en la zona mesoamericana en aquella época? ¿Cómo te imaginas? Esta respuesta la vamos a comentar ahorita. Otra pregunta que seguramente nos va a dar pie a poder desarrollar bien nuestra imaginación histórica es esta. ¿Qué actividades realizaban los primeros habitantes para poder alimentarse? ¡Wow! ¿Cómo comían? ¿Qué hacían para poderse alimentar? ¿Vivían solos o se relacionaban en grupos? Ahí ya nos dio un par de pistas. Sí. Siguiente pregunta y ahorita las vamos a ir analizando y contestando. ¿Y cómo se vestían? Interesante. Y esta otra pregunta: ¿dónde habitaban o dormían? ¿Cómo se protegían de la lluvia? A estas 5 preguntas les vamos a dar respuesta. Y vamos a pedirle a nuestros alumnos y alumnas en casa que echen a volar su imaginación para que podamos visualizar las respuestas a cada una de estas preguntas. Primera pregunta: ¿cómo te imaginas que era caminar y trasladarse en la zona mesoamericana en esos tiempos? Se sabe poco acerca de los primeros pobladores del actual territorio mexicano, ya que solo se cuenta con algunos vestigios como restos de vivienda, de animales y de seres humanos, como cráneos, esqueletos y dientes, algunos utensilios de piedra y hueso, y pinturas rupestres que han servido como fuentes de información, lo que acabamos de comentar. Ellos no tenían la idea de cómo en esta época le íbamos a llamar a estas tierras, que a las más secas les íbamos a llamar Aridoamérica, y a otras con mayor cantidad de plantas y animales se les nombraría Oasis América, y a las más ricas, hablando naturalmente en vegetación, en animales, en agua, llamaríamos Mesoamérica. Vimos que mientras avanzaron al sur de lo que conocemos ahora como continente americano, el clima iba mejorando y siendo favorable para poder sobrevivir, teniendo alimento a la mano y materiales diversos para poder hacer guaridas y poder refugiarse. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Qué actividades realizaban las y los primeros habitantes para poder alimentarse? Fíjate, vivían de la recolección de plantas y frutos, también de la caza y de la pesca. Para ello utilizaban algunos utensilios hechos de piedra y hueso, cuerdas y redes. También utilizaban ya el fuego. Pregunta número 3. ¿Vivían solos o se relacionaban en grupos? Los primeros habitantes se agrupaban aproximadamente entre 100 y 150 integrantes por grupo. La verdad es que les costó mucho acostumbrarse a vivir juntos, por lo que tuvieron que irse habituando poco a poco a reunirse en mayor número. Ello para poder cazar o, en todo caso, que no fueran la presa de otros animales más grandes que ellos. Lo que los hizo fuerte fue la unidad de grupo. Poco a poco fueron construyendo maneras de comunicarse para saber cuando les dolía algo o cuando necesitaban alguna cosa. Siguiente pregunta. ¿Y cómo se vestían? Los especialistas dicen que después de cazar y comerse a un animal, cortaban su piel en algunos trozos que les servían para cubrir su cuerpo.
siguiente pregunta: ¿dónde habitaban o dormían? ¿Cómo se protegían de la lluvia? Vivían en cuevas o refugios sencillos de techos fabricados con pieles de animales que cazaban, hojas y ramas sostenidas por estacas de madera. ¿Qué te parece? Maestro, me deja con el ojo cuadrado, porque son preguntas que eventualmente pueden llegar a cruzar nuestra mente, pero de ahí a que nos pongamos a imaginar cómo sería y llegar a unas respuestas en algunos casos tan complejas. Ahorita movió mi mente muchísimo, me gustó. Sí, imagínate aquellos tiempos, y estamos hablando de Mesoamérica, de los pobladores que aquí se establecieron, que aún seguían siendo nómadas, que todavía no descubrían la agricultura, por ejemplo, y que seguían buscando mejores condiciones de vida. Seguramente el cielo era muy limpio, las aguas más cristalinas, había muchísimas especies animales, por supuesto, muchísima vegetación. Como que al imaginarnos ese espacio y ese tiempo, nos hace reflexionar también un poquito, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo ha cambiado, no? Hoy, lamentablemente, tenemos zonas naturales que aún conservan su belleza, su esplendor, su pureza, pero muchas que lamentablemente se han ido perdiendo. Pero bueno, creo que eso ya será tema para otra clase. Lo importante es que pudimos hoy estar imaginándonos cómo vivían, cuál era su forma de vida, que me parece que es muy interesante, porque precisamente derivado después del descubrimiento de la agricultura es como empiezan a desarrollarse, a desarrollar otras formas de vida, sí, que veremos más adelante. Bien, hagamos una especie de resumen de lo que hemos visto a lo largo de estas clases. ¿Te parece bien? me parece excelente. Primera pregunta, tú me vas a ayudar. ¿Cómo es que llegan esos primeros pobladores a nuestro continente? Por el estrecho de Bering. ¿Derivado de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pudieron llegar? Estaban buscando mejores condiciones de vida, estaban buscando más animales, mejor clima, y ellos no estaban seguros de lo que estaban haciendo, sino que avanzaban y casualmente fueron llegando a un mejor clima, que no estoy seguro que haya sido tan casual, porque eventualmente tuvo que haber sentido esta gente un poquito más de calor, ir viendo más animales, y entonces es seguir con el instinto, seguir avanzando y avanzando. Así es, y tuvieron que ir avanzando hacia lo que es el sur del continente hasta llegar a nuestro territorio, en donde además pues Mesoamérica les ofrecía condiciones de vida pues mucho más favorables que hacia el norte de la República, y estoy hablando, como ya lo vimos en otros temas, de Aridoamérica, de Oasis América, que aunque las condiciones eran ciertamente favorables, Mesoamérica les ofrecía mejores formas de poder desarrollarse, de poder vivir, de poder sobrevivir. Así que bueno, pues yo creo que sería muy interesante, respetando un poquito o tomando muy en cuenta cómo ellos utilizaban toda su creatividad, toda su inteligencia. Imagínate tú cómo podían ellos pintar una pintura rupestre. Si no había pintura, no había brochas, no había pinceles. Me parece muy interesante. Eran gente muy inteligente. Y yo creo que aquí sí podríamos hacer como un ejercicio. ¿Ah, sí? ¿Cómo ves que podamos pintar sin pintura? Interesante. Para ello, yo creo que en casa podríamos hacerlo si a mamá, a papá le pedimos que nos regale un poquito de agua y un poquito de café, lo mezclamos y con eso, ¿qué crees? Que ya tenemos nuestra pintura. ¿Por café se refiere a café soluble? A ese es. El café soluble, entre más café le pongamos, más intenso es el color.
Entonces, inclusive podríamos jugar un poquito de menos intensidad, menos café, el fondito clarito, en fin, pero esa parte creativa, pues ya la tendrán que hacer en casa, porque, ¿qué crees? Ese va a ser parte del reto. Hoy vamos a iniciar, tú y yo, como ejemplo, una pintura sin utilizar pintura, como lo hicieron en su momento aquellos pobladores. ¿Qué te parece? Esto sí suena a un buen reto. Y yo ya tengo listo para poder hacer la actividad un poquito de agua con café, como les dije en casa, vamos a hacerlo. Pidan permiso, háganlo también con la supervisión de su mamá, de su papá, para que podamos llevarla a cabo. ¿Tú que estás más fuerte que yo? Pero tengo miedo de que el café me salga volando. Eso es. Me van a matar aquí. Amigos, no se les olvide, café soluble, agua y no nada más van a pintar. Van a oler riquísimo. Además, huele muy rico. Maestro, traemos... pincel, que aquí tenemos un pincelito. Y sí me gustaría como que hacer una variación a lo que la mayoría de pinturas rupestres representa o manifiesta. Generalmente, o en su mayoría, veremos que una de las actividades que mayormente representaron fue la cacería, sí, como pudimos ver en las pinturas que vimos hace unos momentos. Pero, ¿por qué no hacemos una manifestación, una pintura, de otra de las actividades que acabamos de mencionar? ¿Recuerdas alguna? ¿Recolección? Pudiera ser la recolección. ¿Cuál otra? ¿Trasladarse? Trasladarse, pescaban. ¿Recuerdas también? Era una forma de subsistir. Y más en este territorio donde había tanta agua, tantos ríos, tantos lagos. Para ellos la pesca también fue un aspecto muy importante para poder sobrevivir. ¿Qué te parece si eso lo manifestamos en una pintura? Me parece perfecto. Y yo voy a empezar, si me lo permites, claro, haciendo el río. En casa los invito a que lo hagan en familia, seguramente se van a divertir mucho. Recuerden, como lo acabo de decir, tiene que ser con la supervisión de, ¿qué tal me está quedando mi río? De mamá o papá o de algún familiar, tutor, que esté al pendiente de que esto lo hagan con mucho cuidado. Es una actividad muy bonita y seguramente se van a divertir mucho. ¿Qué le pondríamos? Yo ya hice el río. Bien, yo me voy a aventurar a que conozcan mis habilidades y talentos de dibujo con una pequeña persona. Wow. Es más, esta persona tiene una lanza. Está dispuesta a ir por comida. Y a poder atrapar algún pez de ese río. Claro. Está feliz, sonriendo, eso me gusta. Y bueno, pues entonces para poder entender qué hace esa persona ahí con esa lanza, pues yo le voy a agregar aquí, ¡au! Se me pasó. Habían peces muy grandes antes, creo. Voy a hacer uno más chiquito por acá, a ver si me queda. Está bien, maestro. ¡Ay! Vivían en grupos de 150 personas, necesitaban peces enormes. Déjame extenderle un poquito acá para que no se vea tan... Y bueno, yo creo que esta es una magnífica idea para que podamos desarrollar en casa toda nuestra creatividad. Y esa va a ser parte del reto, que en casa, utilizando agua, café, la hoja de su cuaderno, alguna hoja blanca que tengan, no se trata de gastar, por supuesto, utilicen este material y puedan hacer este trabajo. Seguramente les va a encantar y lo importante, además de que van a desarrollar lo aprendido, se van a divertir. ¿Te gustó? Me encantó esta actividad? Me divertí mucho. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar por concluida la clase de hoy. Me pareció que pudimos aprender mucho de nuestros primeros pobladores del actual territorio mexicano. Maestro, le damos muchísimo las gracias. Nada que agradecer. Y amigas y amigos, hemos terminado con cómo sobrevivimos al Paleolítico, los primeros pobladores del continente. Continuamos con Lengua Materna. Nos vemos y hasta la próxima. Ahora llegó el momento de
movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos los talones, bien, muy bien, una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6.
Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello